Bendición, shalom a todos. El Eterno bendiga y prospere la vida de cada uno de nuestros oyentes, aquellos que siempre están constantemente disfrutando del estudio de la palabra del Eterno con nosotras. Damos inicio nuevamente a nuestro estudio y continuamos con nuestra identidad en el Eterno, que tan maravillosa es la palabra que cada día nos enseña y nos muestra con la palabra del Todopoderoso el camino por el cual debemos de vivir en obediencia. Así es, bienvenidos a todos y bienvenida tú también, gusto de verte, y pues es un gusto poder saludarles siempre por este medio y vamos a estudiar su palabra y ver las maravillas que el Eterno tiene para nuestras vidas, nuestras verdades, porque aunque nazcamos en un lugar determinado, no nacemos conociendo todo, sino que poco a poco tenemos que ir escudriñando y conociendo el lugar donde vivimos. Entonces es así con nuestra identidad en el Eterno, que tenemos que ir escudriñando su palabra para conocer estas verdades que son importantes para nuestro diario vivir. Amén. El Eterno no se equivoca y podremos decir, bueno, ¿y por qué no nací entonces en Israel? ¿Por qué no nací con otros conocimientos? El Eterno todo lo tiene bajo control, y si el Eterno nos permitió que nosotros naciéramos en determinados lugares, porque al final el Eterno, conforme a lo que su palabra nos enseña, nos va a ir mostrando el camino de retorno para que conozcamos las verdades de nuestro Adón. Recordando un poco lo que hemos estado estudiando, recordemos que el pacto que se hizo desde el principio, según la Torá del Todopoderoso en el libro de Deuteronomios, que lo vamos a estar leyendo una vez más, nos vamos a dar cuenta y tenemos muy claro de que el pacto fue hecho con la nación de Israel, con un pueblo, con una nación que al principio comenzó con un hombre. La palabra se le dio a un hombre y fue a nuestro padre Abraham. En ese momento no era nación, no era pueblo, y hemos visto el proceso de la nación de Israel, cómo se convirtió en un pueblo. Y dice la palabra y nos muestra entonces que el pacto fue hecho con este pueblo. Pero también aquí en el libro de Deuteronomio nos habla que este pacto no solamente fue hecho con aquellos que estaban en aquel lugar, enfrente del monte, escuchando la Torá que se les estaba entregando en ese momento a través de Moshe, sino que también fue hecho con aquellos que todavía no estaban presentes en ese lugar, y que nos alcanza ese pacto a todos nosotros. Y vamos a ver lo que la palabra nos sigue enseñando. Seguimos ahí en Deuteronomios en el capítulo 28 y en el versículo 15, solamente para retomar lo que habíamos dejado. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Yahweh tu Elohim, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. En el 64 de ese mismo capítulo 28 de Deuteronomios dice la palabra: y Yahweh te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y ahí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aún entre estas naciones descansarás, ni en la planta de tu pie tendrás reposo, pues allí te dará Yahweh corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Allí hemos estado leyendo y nos damos cuenta entonces que el pacto, porque esto es un pacto, lo que se está haciendo en aquel momento acá, que se está citando en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 28, todo el capítulo 28, Yahweh está hablándole al pueblo a través de Moshe y le está diciendo: todo esto que yo te estoy entregando hoy, o que te estoy prometiendo, va a suceder si tú obedecieres con atención y siguieres las instrucciones que yo te doy. Entonces todas estas bendiciones van a venir sobre ti. Al mismo tiempo también están presentadas las maldiciones. ¿Por qué? Por la desobediencia, si el pueblo no siguiera las instrucciones del Eterno. Y vamos a tener otra cita en Deuteronomios 29:1 y 14:15, que nos sigue hablando de esta palabra. Estas son las palabras del pacto de Yahweh que mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Aquí está diciendo claramente que el pacto fue hecho con los hijos de Israel, y recalca nuevamente que este pacto que se está haciendo en aquel momento con los hijos de Israel, dice también recordando el pacto, dice además del pacto que
concertó con ellos en Horeb, cuando estaban enfrente del monte y se les habla, que ya les dije que no solamente fue hecho ahí con ellos, sino con un pueblo que aún no estaba en aquel momento. Sigamos leyendo. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Yahweh nuestro Elohim, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Amén. Allí estamos viendo lo que la misma palabra del Todopoderoso nos está diciendo. Y nosotros seguimos con aquella incógnita, entonces, de dónde está nuestra identidad y cómo nosotros venimos a ser parte de este pacto tan maravilloso que el Eterno concertó con sus hijos, con su pueblo amado. Porque nosotros venimos también a ser hijos del Eterno. Recuérdense que en Juan capítulo 1 nos dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a aquellos que le recibieron, Él les dio potestad, o sea, autoridad de ser hechos o de ser llamados hijos del Todopoderoso, hijos del Eterno. Entonces, el pacto del cual está hablando acá en el libro de Deuteronomios está haciéndolo con un pueblo, con una nación, pero que esta nación y este reino con el cual se estaba pactando, que Yahweh estaba pactando y que hemos estado diciendo que este reino fue dividido en dos, fue partido, fue rasgado, y eso lo vimos en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 11, cuando Yahweh le habla a Salomón, y ya vimos las razones, y este reino se le entrega 10 tribus a Jeroboam y 2 tribus a Rehoboam. El reino de Judá y el reino de Efraín, que son parte del pueblo de Israel, pero está dividido, se dividen estos reinos, en Judá y Efraín. Judá, que es el reino del sur, el cual se queda con Roboam, y que se adjunta también la tribu de Benjamín. Estos reinos que fueron también a la cautividad, y ya lo explicamos, fueron a la cautividad, pero estos regresaron. Después de 70 años de cautiverio en Babilonia, este reino regresa, y regresa a Israel, al pueblo o a la tierra, hablando de la tierra, porque como pueblo ellos seguían siendo pueblo, pero hablando de la tierra, regresan a la tierra de Israel, más Efraín, que es el reino del norte, que constituían las 10 tribus que fueron también cautivas, y fueron cautivos por Asiria, y después se fueron cautivos a las naciones, dispersos a todas las naciones. Este reino del norte no regresó. Este reino del norte se asemejó o se asimiló con las demás naciones, volviéndose también gentil. ¿Por qué? Porque ellos no conocieron o no conocían su identidad. Leyendo en Deuteronomios en el capítulo 30, que también ya lo leímos, y en el versículo 1 al 6, dice, volviendo a retomar esta palabra, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Yahweh tu Elohim, porque ya hablamos que esta fue una palabra profética, y que al final se cumplió esta palabra profética. ¿Por qué? Por la desobediencia del pueblo. Se dividen los reinos, y el reino del norte aún sigue disperso. Entonces, y Yahweh está hablando aquí al pueblo y le dice: si te convirtieres a Yahweh tu Elohim y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Yahweh hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Yahweh tu Elohim. Sigue leyendo allá del 4, donde estamos leyendo en el capítulo, pero 4 al 6. Para que nosotros sigamos viendo lo que la palabra del Eterno nos sigue diciendo, del versículo 4. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá Yahweh tu Elohim, y de allá te tomará, y te hará volver Yahweh tu Elohim a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Yahweh tu Elohim tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas.
Muy bien. En esta cita que estamos meditando y que estamos compartiendo con ustedes, nos damos cuenta la promesa que el Eterno hace con su pueblo, diciéndoles que si ellos fallan y entonces se van entre las naciones, ¿a qué? Dice, si el pueblo se vuelve, el hombre o mujer se vuelve, porque habla de un arrepentimiento, dice, si te arrepintieres, porque arrepentimiento es hacer teshuvá, y teshuvá en hebreo significa retorno, o sea, volver nuevamente. Si te volvieres y retornares entonces a los pactos, porque está hablando de los pactos. Si tú regresas, no es solamente regresar por regresar. ¿Cuál es la forma que el Eterno va a hacer que su pueblo, que está disperso entre todas las naciones, hablando del reino del norte, que es la tribu de Efraín, o el pueblo de Efraín, que dice que se asimiló entre todos los gentiles, que entre ellos, entre los gentiles, porque vamos a ver que hay dos tipos de gentiles. Están los gentiles que son judíos, y están los gentiles que son los paganos, que entre ellos vamos incluidos nosotros, y que estos vinieron a ser pueblo del Eterno, y que el apóstol Pablo nos muestra de una forma simbólica cómo es que los pueblos gentiles vinieron nuevamente a ser parte, o vinieron, no es que nuevamente, no éramos nada, venimos a ser parte de este pacto tan maravilloso y tan glorioso. Pero la forma de ser constituidos, o de tomar parte de este pacto, es arrepentirse, hacer teshuvá, retornar. Si tú retornas, si tú vuelves a mí, ¿cuál es la manera de volver? Si ponen mucha atención en este capítulo, sucederá que cuando hubiera venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Yahweh tu Elohim, y te convirtieres a Yahweh tu Elohim, y obedecieres a su voz. Está hablando de una obediencia. La advertencia es obedecer, que si obedecemos, y para obedecer, ¿qué es lo que vamos a obedecer? Es volvernos, es regresar. Sabemos que el reino del norte, que representa a Efraín, este pueblo va a retornar, va a volver. No se va a quedar disperso, porque dice que Yahweh, de donde lo envió o lo dispersó por todas las naciones, dice, de cada rincón de todas las naciones donde tú estás, hablándole a su pueblo, hablándole a sus hijos amados, yo voy a hacer que vuelvas, no importa dónde tú estés. Miren qué maravillosa es la palabra del Todopoderoso, dándonos esperanza, dándonos razones para seguir avanzando, dándonos aquella palabra de motivación, aquella palabra de aliento para sus amados, para decirles de que es momento de retornar, es momento de regresar, que no importa el lugar donde estemos, Él extiende su brazo de amor y de misericordia para con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como sus hijos amados? Es reconocer que hemos vivido alejados de Él, que no hemos reconocido sus pactos, sus mandamientos, que hemos vivido completamente sin ley, y que necesitamos regresar o retornar a esta verdad y conocer y obedecer y practicar su palabra. Pues entonces el reino del norte va a volver, porque ese es el pacto del Eterno que hace a su pueblo. Ellos, cuando fueron dispersos entre las naciones, ellos perdieron su identidad. Nosotros no conocemos nuestra identidad, o hasta cierto punto no conocíamos nuestra identidad. Por eso es que estamos estudiando la palabra del Todopoderoso. ¿Y cómo sabemos que no conocemos o que no vivimos de acuerdo a la identidad que el Eterno tiene escrita en su palabra para nosotros? El no practicar las fiestas del Eterno, el vivir en desobediencia a sus mandamientos, el no seguir de acuerdo a los decretos que Él estableció para su pueblo, para sus santos. Amén. Así es. Realmente este tema de nuestra identidad es un tema que debe llenarnos, impactarnos y llenarnos definitivamente de aquella, como los niños cuando están curiosos de algo, de ir y definitivamente ir a la palabra y ver, ¿verdad? Porque como les hemos dicho en estudios anteriores, todo lo que nosotros estamos hablando y la forma en la que de vivir es conforme a la Torah.
Entonces debemos ir a nuestras raíces. Cuando alguien ha perdido la conciencia o no tiene conocimiento de algo, pues no es de la noche a la mañana que comienzan a decirle, mira, aquí estamos tu familia, aquí están tus hijos, sino que es poco a poco y van haciendo, van dando la información, van llenando su vida y la persona pues comienza como a tener aquellos como luces, digamos, de lo que era su vida anteriormente. Entonces nosotros traemos esta información en nuestro ADN, no es que no lo tengamos, todos lo tenemos y realmente todos debemos, como tú decías, tener un arrepentimiento verdadero en nuestras vidas, hacer teshuvá, reconocer que necesitamos esta verdad en nuestras vidas, el hacer las fiestas, pero ¿qué es lo que va a ir dándonos más esta luz? El escudriñar esta palabra que tiene tantas verdades de cómo debemos de vivir. A veces hemos buscado un manual de conducta, un manual de cómo debemos llevar nuestra vida. Y hay personas que sí llevan una vida, pues podríamos decirlo ante la sociedad, rectos, pero esta palabra va más allá de lo que nosotros nos podamos imaginar. Y como tú decías, y el vivir, el ver cuáles son esos pactos, que no fue que solo se dieron en el tiempo de Moisés, en el tiempo de estos grandes reyes, porque en este tiempo pues solo existe un presidente en cada país, pero antes era multitudes de gentes y ellos se encargaban de todas estas personas. Y cómo fue existiendo esto de la división, pero el pacto del Señor, de Jesús, como tú quieras decirle, sigue vigente. O sea, no es que ya se hizo un pacto y ahí está, sino que ahí está vigente y nosotros debemos de conocerlo para seguir. Bueno, ¿qué es lo que, si es un pacto? Cuando tú haces un pacto con una persona, para poder cumplir ese pacto, primero debes saber cómo fue el tipo de pacto y cómo lo hicieron, y que si tiene alguna restricción, si tiene algo que tú no estás cumpliendo y estás rompiendo ese pacto, porque un pacto, una vez tú no haces lo que tienes que hacer o alguna algo, ¿verdad? Que siempre alguna cláusula que diga que no puedes hacer esto, lo otro, pues así es, como lo leíamos en su palabra aquí en Deuteronomios, las bendiciones, las maldiciones, pero es algo que debemos de ver en su palabra, ¿verdad? Para no perdernos y realmente encontrar el camino donde debemos ir, si nos desviamos un poco, bueno, no es este el camino, es aquí, porque aquí lo dice su palabra. Así es, y es que cuando hablamos de la palabra, todos queremos las bendiciones que están en la palabra, todos queremos ser hijos de Dios, todos queremos que Él nos bendiga, como dice acá, y yo estaré contigo todos los días de tu vida y todo te va a salir bien, mira, todo lo que tú emprendas te va a salir bien, sí, pero el precepto es que esto que está aquí, estas instrucciones no se pueden apartar de nuestras vidas, o sea, no las podemos dejar a un lado ni menospreciarlas, porque si nosotros lo hacemos, entonces por eso es que vivimos la vida como la vivimos, y fuera del conocimiento de esta verdad, nosotros no conocemos nuestra identidad, y entonces vivimos como los demás, una vida normal, como tú decías, no, vivo rectamente, pero rectamente delante de los ojos de los hombres. Ahora, delante del Eterno, estoy bien, estoy de acuerdo a lo que dice su palabra, Él me acepta. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que ver. Cuando Yeshua vino a su pueblo, vino a ellos no entendieron lo que Yeshua les hablaba, no lo comprendían, no comprendían lo que Yeshua vino a hacer. Miremos, ni le reconocieron, dice la palabra, es que no lo reconocieron como el Mesías Yeshua, que tanto habían esperado, porque la promesa existía desde Moshe, la promesa existía, y no desde nuestro padre Abraham, es más,
pero no le reconocieron. ¿Por qué? Porque ellos interpretaron incorrectamente lo que la palabra del Eterno, o sea, los decretos del Eterno, sus mandamientos que Él había dado a su pueblo, malinterpretaron todo. Entonces miremos lo que dice. Vamos a irnos al libro de Juan nuevamente, porque estos textos tenemos que leerlos constantemente para terminar de entender nuestra identidad en el Todopoderoso. Juan 10, 3, 4 dice esta palabra: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera a todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque ellas conocen su voz. En el 5 y el 6, mas al extraño no van a seguir, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Yeshua, pero ellos no entendieron qué era lo que él les estaba hablando en aquel momento. Él vino a quienes, a sus ovejas, pero sus ovejas no le estaban entendiendo lo que él estaba hablando. Él les estaba hablando, aquí está representando a Israel, a su pueblo, a sus amados, como ovejas. Y ellos no comprendían. Ahora, estas ovejas de las cuales está hablando acá, esta cita, y que yo estoy diciendo que son el pueblo del Eterno, Israel, hablando de Israel, porque esa es la comparación que se está haciendo. Lo vemos en Jeremías, que Yahweh le habla al pueblo a través de Jeremías, de este profeta tan grandioso, y le dice, está representando a Israel como sus ovejas. Miremos Jeremías 50, 17. Para que nosotros nos demos cuenta, entonces Yeshua, como le va a entender el pueblo, si está hablando de ovejas, ¿a quién se refiere? ¿Por qué no dijo Israel? Porque posiblemente en aquel momento tampoco lo iban a entender y se iban a ofender también, pues ellos andaban buscando en qué era lo que fallaba Yeshua para poder apresarlo, para poder juzgarlo. Entonces, por eso es que Yeshua les está hablando en parábolas. Aquí les refiere de otra manera, porque les dijo a sus discípulos, les habla por parábolas, porque a ellos no se les ha dado la autoridad o el conocimiento de entender las cosas del reino. A ustedes yo les hablo con claridad, o sea, como son las cosas, transparentemente, tal y como son. ¿Por qué? Porque a ustedes sí se les dio el conocimiento para que ustedes entiendan lo que es el reino de los cielos. Jeremías 50, 17. Rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron, el rey de Asiria lo devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. ¿Y de qué está hablando ahí? ¿No está hablando de todo lo que pasó el pueblo de Israel? De ese cautiverio que se lo llevó Siria y el cautiverio que sufrió también con Babilonia, que Siria fue los que se llevaron a las 10 tribus, las cuales estaban bajo el mando del gobierno de Jeroboam, y a Babilonia se fueron la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Entonces está hablando y está recordándoles. Recuérdense que aquí, cuando está citando en el capítulo 50 de Jeremías, está hablándole a un pueblo que está bajo cautiverio y les está recordando y diciendo que ellos los está representando como ovejas, y que ellos, estos reinos, fueron los que los llevaron a ellos cautivos. Les está narrando de esa forma la historia, todo lo que está aconteciendo. Entonces, si nosotros lo miramos así, entonces tenemos que ver si estamos hablando de esta manera y reconociendo lo que la palabra nos está mostrando. Porque si dice aquí ovejas, y de ahí nos fuimos a Jeremías, ahí está hablando de ovejas, que es Israel definitivamente. Israel, pero está hablando de un Israel no dividido, sino de la división que sufrió, de estas divisiones, de estos dos reinos. Entonces, nosotros tenemos que entender que la palabra del Eterno tiene sus secretos o sus revelaciones, las interpretaciones, y que de acuerdo a ella nosotros tenemos que buscar. Aquí dice el texto tal cosa, voy a irme al otro libro que dice, ¿para qué? Para que yo pueda alimentarme de esta verdad y entender lo que el Eterno me está mostrando con respecto a mi identidad. Y saben que mayormente lo que dice en el libro de Deuteronomio, donde leíamos que
capítulo 29, ¿verdad? Donde leíamos, donde dice que ese pacto estaba haciéndolo el Eterno con el pueblo que estaba ahí, con la nación de Israel, pero también con aquellos que aún no estaban presentes en ese momento. Sí, con ese versículo nosotros no estamos claros que el Eterno nos llamó para ser, dice, ¿cómo le dijo en el libro de Éxodo? Un pueblo apartado, un pueblo escogido, un pueblo santo, kadosh, un pueblo exclusivo, dice la palabra, para mí, dijo Yahweh. Entonces, si no comprendemos eso, nosotros no terminamos de entender dónde está nuestra identidad. Solo con ese versículo. Yo entiendo que Él me escogió, que Él me llamó, pero que me llamó con términos también. Hay términos que yo debo de conocer, de cómo fue que me llamó y me apartó, y que Él quiere que yo sea un pueblo exclusivo, un siervo exclusivo para Él, santo. Y la única manera de ser santo, kadosh, es cumpliendo con sus mandamientos. Así es, no debemos de pasar por alto ni una de las cláusulas o ninguno de los términos que están en su palabra, porque realmente, mira, cuando aprendemos a vivir bajo lo que dice la palabra, tal vez pudiera decir a alguien, ¿verdad? O las personas, pero yo, ¿cuándo voy a ser santo? Si santo lo hacen a uno hasta que ya lo miran que uno murió, y bueno, en los términos de nosotros, ¿verdad? O de otras creencias. Y por eso es que dicen, no, si yo, ¿qué santo voy a hacer? Y no es eso, sino que santidad no solo es que, como habíamos dicho anteriormente, no solo en tu forma de vestirte, sino en tu forma de comportarte. Y yo insisto, este es nuestro manual de vida. ¿Y por qué no aprendemos a vivir? Alguien acá en nuestro país, podemos haber vivido 20, 30 años, qué sé yo, cuántos años tenga alguno de nuestros oyentes, 40, 50, pero conoces tu identidad, conoces tu país, conoces, has sido, si te mencionan un determinado departamento o un lugar, lo conoces realmente. Entonces la palabra es igual. Esto realmente es un tema que uno quisiera explicarlo de la mejor forma y que todos lo comprendiéramos y nos sintiéramos, yo soy parte de eso. O sea, realmente cuando estamos viendo acá en su palabra y vamos sintiendo aquello dentro de nosotros, nos vamos sintiendo identificados. Y decimos, sí, es cierto, yo soy parte de esta verdad, soy parte de esta luz y quiero compartirlo con mi generación, quiero compartirlo con las personas que están a mi alrededor, y es ahí donde ellas también adquieren luz. Pero también, así como dice aquí en su palabra, si no cumples estas y estas cosas, entonces vas a perecer tú y van a perecer tu descendencia. E incluso aquí en Primera de Reyes, si siguen leyendo, ¿verdad? Si ustedes pueden seguir leyendo después del versículo 11, y va toda la historia ahí de Jeroboam y de Roboam, de estas tribus, de cómo fue realmente ambas tribus o las 12 tribus en diferente lugar, en el norte y en el sur, estaban en esclavitud. ¿Por qué? O sea, no fue que hubo una división y uno estaba santo y las otras tribus no. O sea, no, las dos fallaron. Había esclavitud. ¿Y a qué nos lleva? Yo me pude dar cuenta realmente a qué nos lleva la esclavitud. A morir no solo físicamente, morimos espiritualmente, y por eso es que no entendemos. Porque incluso llegando profetas a dar palabra de lo que tenían que hacer y qué no tenían que hacer, no escuchaban. Y entonces, ¿qué es lo que dice su palabra? Si oyeres atento y cumplieres, hiciéremos, porque su palabra es acción. Entonces acá realmente ellos oían, como decimos, de oídas te había oído, porque oír y escuchar no es lo mismo. Escuchar es accionar. Entonces, la esclavitud definitivamente
nos trae consecuencias serias y les trajo consecuencias serias a estas tribus, y que ¿qué es lo que ahora todos estamos dispersos, verdad? Que era lo que estábamos hablando en el estudio anterior a este. Muy bien, sí, vamos a irnos al libro de Miqueas en el capítulo 2 y en el versículo 2. Búscame Ezequiel 11:16 mientras tanto tú, y allí también en casa busquen las lecturas para que ustedes mismos se den cuenta de lo que estamos leyendo y miren que las citas están allí en la palabra. Ezequiel 11:16 y Ezequiel 34:12. Les leo Miqueas 2:12, dice la palabra: de cierto te juntaré todo, oh Jacob. Cuando habla de Jacob, porque hay varias citas donde se nombra Israel, Jacob, Efraín, de quién está hablando. Ahí es donde trae también confusión a nosotros, porque no sabemos ni de quién está hablando, porque hay momentos en los que habla de la nación completa, como en unidad de un pueblo, Israel, y hay momentos que cuando menciona Israel está hablando de estas 10 tribus, de Efraín. Y cuando habla de Judá, definitivamente es el reino de Judá. Por eso lo tenemos que nosotros ver bien cuando vamos leyendo. ¿A quién está enviando el mensaje? Porque hay varios mensajes en la palabra, y hay mensajes que van para Judá, y hay mensajes que van para Israel, y hay mensajes que van para la nación completa de Israel, que están incluidas las 12 tribus. Aquí habla de Jacob. Cuando habla de Jacob está hablando de Israel, ¿qué? Completo, de la nación completa, dice: de cierto te reuniré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel. El resto de Israel, ¿quién es? Las 10 tribus. Voy a recoger, se está hablando de recoger. Lo reuniré como ovejas de bosra, como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres. Y subirá el que abre camino delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos, Yahweh. ¿De qué está hablando acá? Estamos recordando lo que Yeshua les está diciendo en Juan capítulo 10, 3, 4, 5 y 6, hablando de las ovejas, y que estas ovejas está hablando del pueblo de Israel. Y aquí nuevamente lo volvemos a ver y recalcamos que cuando habla de Jacob está hablando de la nación completa, de Israel. Cuando habla muchas veces de Israel está hablando de las 10 tribus, y cuando habla de Judá está hablando de la tribu de Judá, que son los judíos. Entonces, estos mensajes nosotros debemos de entenderlos, que van directamente. El Eterno, cuando habla directo, habla claro. No dice agárrelo cualquiera, no, habla claro. Es como, por ejemplo, a ver, Carlitos, esto es para ti. Nosotros cuando le damos alguna recomendación o alguna instrucción a nuestros hijos, les decimos específicamente: a ver, fulanito, esto te toca a ti. A ver, Roberto, esto te toca a ti. A ver, ¿para qué? Porque de esa manera van a entender con claridad qué es lo que cada uno de ellos tiene que hacer. Porque si yo lo tiro al aire, tú, dale tú y dale tú, no, yo no. Entonces el Eterno es un Eloa de orden. Y eso lo vemos aquí en la palabra. Nosotros leemos muchas veces sin entendimiento porque no sabemos para quién va el mensaje. Y el mensaje está claro para cada uno de nosotros. Amén. Leemos las siguientes citas. Por tanto di, así ha dicho Yahweh el Adón: aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en la tierra a donde lleguen. Por todas las naciones esparcidos, está hablando de la tierra, por todas las naciones esparcidos, que ya dijimos que el reino del norte aún no ha regresado. Sigamos en la siguiente cita, el 34:12 de Ezequiel siempre. ¿Cómo reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas? Así reconocerá mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas, el día del nublado y de la oscuridad. Miren lo que está diciendo Yahweh, la promesa que está haciendo, y dice: como reconoce su rebaño el pastor, él sabe. ¿Quién es su pueblo? ¿A quién escogió? A Israel.
Él lo conoce y él está haciendo esta comparación de un pastor y de las ovejas con el pueblo de Yahweh y con Yahweh. Le está diciendo, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré yo a mis ovejas. ¿Dónde están las ovejas? Esparcidas. El reino del norte, que es Efraín, aún está esparcido entre las naciones, entre todas las naciones. Y miren qué lindas las promesas que el Eterno hace para este pueblo. Él no se ha olvidado de su pueblo amado. Y dice, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y el día de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traerá a su propia tierra. Está hablando de Israel como pueblo, como nación, y las apacentaré en los montes de Israel por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Esto es lo que dice la palabra. Hay entonces yo les decía que hay dos clases de gentiles. Están los gentiles israelitas que fueron dispersos, los que estamos leyendo acá. Esos son gentiles también. ¿Por qué? Porque muchos de ellos olvidaron o ya no conocen, no está su identidad en ellos, la identidad del Eterno en ellos. A muchos de ellos, hay otros que sí están volviendo, porque volver es nuevamente hacer teshuvá, reconocer que el Eterno me dejó estas ordenanzas a mí como su pueblo, como su hijo amado, y yo voy a vivir en obediencia de acuerdo a esta voluntad. Entonces son estos israelitas que están dispersos, el reino del norte, pero también están los otros gentiles, que son los gentiles paganos. Estos gentiles paganos no fueron los que se fueron a la dispersión, ellos ya están ahí. Somos nosotros, ya estamos ahí entre todas las naciones que nacimos en determinado lugar, en Cuba, en Colombia, en Guatemala, en México, en otras naciones que no son Israel y que tampoco tenemos las raíces, o sea, no tenemos la sangre, por decirlo así, no tenemos. Entonces, son estos paganos, pero nosotros vemos que entre todos los paganos que habla acá la Biblia, los gentiles que habla aquí la palabra del Eterno, está Rahab, está Ruth, que eran gentiles, y ellos, dice que el Eterno los aceptó. ¿Por qué? Porque hubo teshuvá en ellos hicieron teshuvá, hubo un retorno, regresaron, se dieron la vuelta, que le dieron la espalda al paganismo, le dieron la vuelta, o la espalda, perdón, a la idolatría, aquello que ellos conocían, aquella cultura que los tenía cautivos, y se acercaron al Eterno, abrazaron los pactos, aceptaron a Yahweh como su único Eloha. ¿Qué le dijo Ruth a Noemí? No me digas que me vaya, no me digas que me aleje de ti, porque a donde tú vayas, yo iré. ¿Qué estaba haciendo Ruth? Estaba haciendo teshuvá, estaba reconociendo que había un único Dios poderoso, Yahweh. Y le dice, tu pueblo, esta es la aceptación, tu pueblo será mi pueblo. Y eso es lo que hace que tú conozcas tu verdadera identidad. Tú no perteneces allá, tú perteneces a esto, a lo que el Eterno nos ha dado. Él envió a su único hijo, dice, a morir en el madero, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué nos toca a nosotros? Creer, pero creer es una acción. Creer no es solamente un sentir, nosotros todos lo vivimos bajo emociones. Y eso no es vivir bajo la voluntad del Eterno. Es que yo sentí, no estamos por sentir, estamos por lo que dice la palabra y voy a hacerlo. Porque hay mandamientos que son entendibles, o sea, que yo sé por qué están ahí, y hay otros que sin entenderlos, yo debo de obedecerlos. Y esto fue lo que hizo Ruth. Entonces, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios, hablando de Yahweh, yo lo abrazo como el mío también. Ahora es mío, ahora Yahweh es mi Elohim. Y donde tú vayas, iré yo, y donde tú mueras, ahí voy a morir yo. Esa es la aceptación de nuestra identidad. Entendamos eso, para que nosotros terminemos de comprender lo que estamos hablando. En Juan 7:33, pero antes de leer Juan 7:33, algo que tú tengas que añadir a esto que estamos meditando, esta es la realidad, y esta es la vida que nosotros debemos de aceptar y de entender, así como lo entendió Ruth. Así es, realmente no tenemos excusa, ni en este tiempo definitivamente no hay excusa, porque por todo
se escucha de su palabra, de esta verdad, y en los tiempos de antes no era esta la forma de que se dieran estudios, o nos reuníamos en algún lugar, en el templo. Y antes no era así, o sea, estaban separados y había mucha esclavitud y no podían llevar este tipo de prácticas o de la palabra, tenían que andarse escondiendo. Pero ahora, hasta por internet, YouTube, por todos los medios, podemos hablar de estas verdades. Entonces, no tenemos excusa de yo no lo sabía, no lo he visto. No, yo realmente nunca escuché o no estaba enterado. O sea, realmente debe haber una necesidad en nuestras vidas para poder escudriñar. Y si pues hay personas que dirán, pues yo no puedo leer y por eso yo no lo sabía, pues pero ahora lo escuchamos. Ahora se escucha de la palabra, y de hecho hasta tu mismo espíritu va a ir reconociendo lo que es verdad, porque así es como tú decías, Teshuvá es regresar, y nuestro espíritu, él sabe cuando hay verdad. Entonces debemos de estar atentos, escuchar su palabra, y estos pactos, estas promesas son para nosotros también, y debemos de reconocerlas como nuestras. Amén, así es. Y entonces, ya mirando esto, ya creo yo que vamos con más claridad. Aquí yo ya lo miro con más claridad, lo que el Eterno nos está mostrando en su palabra con respecto a nuestra identidad. Cuando Yeshua vino, entonces, ¿a dónde vino? A los suyos. ¿Y quiénes eran los suyos? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel, porque él no nació, Yeshua no nació una nación en Colombia o en Costa Rica, él no nació en otro lugar, él vino a los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? Vamos a eso, ¿verdad? Nuevamente recordando, mi pueblo, yo te aparté, te di esta nación para que tú vivieras ahí en ella, Israel. Entendamos eso, él vino a los suyos, a Israel. Pero cuando él hablaba, ya dijimos que el pueblo no lo entendía. ¿Quiénes eran los que estaban en aquel momento? Recuérdense que ya aclaramos que los de Efraín, el reino del norte, que son las 10 tribus, no retornaron jamás, ni han regresado. Entonces, ¿quiénes eran los que estaban cuando Yeshua vino? Los judíos. ¿Sí? Judá, ahí estaba Judá y él vino a los suyos. Los de Judá, cuando escucharon a Yeshua, no le entendieron. Ellos sabían, sí, porque cuando ha habido una división, tú sabes, aquí hace falta algo, no estamos completos, y ellos saben que no están completos, porque hace falta todavía. Entonces, ellos sabían que cuando Yeshua estaba hablando, sus hermanos, ¿quiénes son sus hermanos? Los gentiles, o sea, el reino del norte, Efraín. Yeshua se estaba refiriendo a ellos. Ellos sabían que Yeshua estaba hablando de ellos. En Juan 7:33 dice la palabra, escuchen. Entonces Yeshua dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis. ¿Quién envió a Yeshua? Yahweh. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron, aquí verdad estamos más claros, ya sabemos de quién está hablando. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá que no le hallemos? ¿Se irán los dispersos entre los griegos? ¿De quién está hablando? Del reino de Efraín. Sí, del reino del norte. O sea, ellos sabían que sus hermanos estaban entre los gentiles. ¿Será que se va a ir? O sea, ellos han tenido el conocimiento siempre y ellos han mantenido guardada. Sin ellos, sin los que se quedaron del reino de Judá en Israel, nosotros no tuviéramos conocimiento de esta luz tan maravillosa, no hubiera llegado a nosotros la Torá, no hubiera llegado a nosotros estos libros tan poderosos. ¿Por qué? Porque ellos permanecieron, porque ellos han guardado. Es que el Eterno todo lo tiene bajo control y todo tiene un propósito delante de nuestro Adón. Entonces ellos dicen, se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. ¿Qué significa
esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Ellos están claros que sus hermanos están entre los gentiles. En Romanos 9:24 miremos lo que dice el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo también, recuérdense que el apóstol Pablo no era cualquier hombre, era un hombre, un erudito de la Torá, tenía un conocimiento vasto y había estudiado, había estado bajo los pies de los mejores rabinos de aquel momento. Entonces, miremos qué dice el apóstol Pablo. Romanos 9:24, lo tienes leyendo tú. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Está hablando de nosotros. Estos de los cuales está hablando el apóstol Pablo somos nosotros. Y recuérdense que el apóstol Pablo fue dado, y él lo reconoce, porque en su llamado, cuando Yeshua se le aparece al apóstol Pablo, a Saúl en aquel momento, a Saulo, en el camino, y lo bota del caballo, en aquel momento Yeshua se le está revelando al apóstol Pablo. Y en aquel momento se le está entregando una carga al apóstol Pablo, y esta carga, ese ministerio era para los gentiles. Él fue diezmado, dado a los gentiles para que él les enseñara a los gentiles, les llevara esta verdad tan gloriosa de nuestro Mesías Yeshua, y que aquí entonces nosotros tenemos que ya comenzar a reconocer nuestra identidad en el Todopoderoso. Entonces, sigamos leyendo lo que dice ahí, no hemos terminado de leer. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Muy bien, entonces estos de los que está hablando acá y que habla el libro de Oseas, él sabía, el apóstol Pablo, que existíamos y que existía un reino que aún no había retornado, y ese fue un trabajo que el Eterno le encomendó al apóstol Pablo, de llevar esta luz y esta verdad a sus hermanos los gentiles, el reino del norte. Miremos Oseas, nos vamos a ir a Oseas en el capítulo, porque ya leímos el 25 aquí, ¿verdad? Sí. Ahora miremos Oseas en el capítulo 1, en el versículo 10, ya lo tienes, 1:10. Pablo entonces conocía que entonces la identidad de este pueblo estaba en el Eterno, que estos tenían una identidad, pero esta identidad todavía no estaba clara en ellos, porque ellos estaban en la dispersión, porque aquí está hablando en Romanos donde leímos de los dispersos. Leamos ahí el 9, ¿verdad? El 10. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos de Elohim viviente. ¿Se dan cuenta lo que nos dice la palabra? Y aquí están los profetas hablando de este reino, de los gentiles, del pueblo de los gentiles. En Romanos, volviendo a Romanos, en Romanos 2:14 dice el apóstol Pablo, porque cuando los gentiles, ellos no tienen ley, porque recuérdense que nosotros estábamos sin ley, y estando sin ley estamos sin el Eterno también, sin las promesas, sin los pactos. Eso lo habla en el libro de Efesios, en el capítulo 2, alejados de todos los pactos, alejados del Eterno, no teníamos Yahweh, no teníamos Dios, no teníamos Eloa, no teníamos promesas, y entonces estábamos completamente sin nada, sin ley. Y aquí lo reconoce el apóstol Pablo. Lo que pasa es que nosotros, que estamos entre las naciones, todas estas naciones, todos los continentes, nosotros no aceptamos que tenemos que volver. Pero como tú decías, esto es un sentir, esto es de que cuando yo leo sentir la necesidad, yo tengo que obedecer esta palabra. Y esto es parte del retorno, esto es parte del volvernos al principio del pacto que el Eterno hizo con su pueblo amado. Entonces, las naciones, aún la mayoría de las naciones del mundo, viven sin ley, sin la ley del Eterno, sin la Torá. Y aquí dice el apóstol Pablo, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos.
mostrando la obra de la ley escrita en donde, en sus corazones. Ellos tendrían por naturaleza la Torá de Yahweh escrita en sus corazones, porque aquí se da el mover del cual habla el libro de Ezequiel, que él pondría, dice, cambiaría los corazones de aquellos hombres en los últimos tiempos y pondría un corazón sensible, un corazón de carne, y en ese corazón, dice, estaría la ley de Yahweh, sus mandamientos. ¿Para qué? Para obedecerlo. Dice. Entonces, mostrando así la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles según sus razonamientos. La Torá de Yahweh escrita en el corazón de los gentiles. Ya para terminar, y mira lo que el apóstol Pablo está hablando aquí con claridad, y que en la próxima vamos a hablar de los olivos, porque va de acuerdo a esto. Ya seguimos en la identidad que el Eterno tiene, o nuestra identidad en el Eterno, pero vamos a hablar de los olivos, porque necesitamos, ya que estamos metidos en esto, hablando del apóstol Pablo, y lo que el apóstol Pablo le está hablando a los gentiles. Recuérdense que él se fue a las iglesias de Corinto, de Éfeso, de Tesalónica. Allí estaban los gentiles, los dispersos. Y después, entonces, esta palabra también dirigida a cada uno de nosotros, vamos a ver que la diferencia entre los olivos, ¿cuál es el olivo? ¿Cuál es el olivo verdadero? ¿En dónde estamos nosotros? Y eso lo vamos a dar en el próximo estudio. Así es que esté atento a lo que estamos estudiando. Pero para terminar, leamos Jeremías 31, lo que el profeta... que Yahweh a través del profeta le está diciendo al pueblo, 31-33, lee por favor, que dice ahí la palabra. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. En aquellos días, porque estos días de los cuales está hablando el profeta Jeremías son estos días que se están acercando, porque nosotros ya estamos viviendo los últimos tiempos, ya estamos llegando al final de los tiempos según la Torá, según lo que nosotros leemos y lo que se estudia, y todas las fechas que se dan en la palabra del Eterno. Y tenemos que estudiarlo, ver cómo el Eterno nos muestra esta verdad, porque de acuerdo a eso dice que este pacto es el pacto que va a hacer con la casa de Israel. Después tú lees todo el capítulo y lees el pacto que dice, que no está fuera de lo que estamos estudiando, que no es un pacto nuevo como todos leen, el pacto, el nuevo pacto, no, está hablando de un pacto renovado, el pacto que el Eterno ya había hecho con su pueblo. Pero ahora no lo va a plasmar en tablas, en piedras, sino que lo va a plasmar en nuestros corazones. Entonces, ¿cambió el pacto o no cambió? El pacto no ha cambiado. Lo único es que ya no está en piedras, sino que Él ahora lo va a escribir en nuestros corazones. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Yahweh, hablando de la casa de Israel, está hablando de las tribus dispersas. Y dice, daré mi Torá en su mente y la voy a escribir en su corazón, y yo voy a ser para ellos el su honor, y ellos me serán a mí por pueblo. Este es el reconocimiento, el retorno, el hacer teshuvá, la Torá escrita en nuestro corazón. Necesitamos que el Eterno escriba su Torá en nuestro corazón. ¿Y cómo lo va a hacer? Dice que la fe, la obediencia viene por el oír, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. ¿Y el oír qué? La palabra del Todopoderoso. Ella es la que nos va a hacer que nosotros rectifiquemos nuestro caminar, que nosotros andemos por el camino correcto, como dice el libro de Jeremías. ¿Para qué? Para que entonces vengamos a hallar descanso para nuestras almas y para que todos nuestros caminos sean prósperos, y lo que acontezca con nosotros es que reconozcamos entonces ahora sí, de acuerdo a su voluntad, nuestra identidad en el Todopoderoso. Así es, pues no nos perdamos, ¿verdad? Y digo no nos perdamos porque realmente
esto debe ser hacerlo nuestro. Amén. Diariamente, hacer nuestra esta palabra y comenzar a vivir conforme a las leyes que el Eterno nos dejó. Como tú decías, no son pactos que se cambiaron, son pactos que ya están establecidos y que es lo único que tenemos que hacer, es tomarlos. Es como que alguien nos haya regalado algo y nunca abrimos el sobre o nunca vimos. No perdamos la oportunidad de que el Eterno nos está dando en este tiempo de estudiar su palabra, de entrar de lleno y reconocer, hacer teshuvá en nuestras vidas, reconocer lo que Él quiere para nuestras vidas, hacer un cambio, un giro, como decimos nosotros en nuestro idioma, un giro de 365 grados y que haya un cambio completo en nuestras vidas. Amén. Sigue leyendo el capítulo, entonces todo el capítulo 31 de Jeremías, y te vas a dar cuenta que de quien está hablando es de Efraín. Aquí lo dice él: escuchando he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste, dice Efraín, y fui castigado como rodillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Yahweh mi Elohim. Digámosle al Eterno: conviérteme, Eloah, conviérteme, Adón, conviérteme, quiero convertirme a ti, porque tú eres Yahweh mi Elohim. Reconozcamos que Él es el Todopoderoso y que sin Él y alejados de Él nada podemos hacer. Que el Eterno te bendiga. Sigue estudiando con nosotros la Torah. Shalom, shalom. Un abrazo muy fuerte. Shalom, bendiciones.